Al aire, Marisol. Con su venia, señor doctor, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Adelante, Marisol. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento será transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida en el uso del chat de videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule en forma directa al expositor. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger la fotografía de nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar el techo u otro espacio. Con su venia, señor doctor, se solicita permiso para dar inicio a la ceremonia. Adelante, doctora Marisol. Gracias, doctor. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, les da la bienvenida a la Conferencia Magistral Tutela Constitucional del Derecho al Trabajo mediante Proceso de Amparo, organizado por el Equipo Técnico Distrital para la Modernización de los Despachos Judiciales de los Juzgados Civiles y la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia, Puente Piedra Ventanilla. Saludamos la presencia en la Sala de Honor integrada por el señor doctor César Augusto Riveros Ramos, juez especializado titular, integrante de la Comisión de Capacitación de la Corte de Justicia, Puente Piedra Ventanilla, el señor doctor Juan Carlos Díaz Colchados, profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la sección de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, quien brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos la concurrencia de todos ustedes a nombre del equipo técnico distrital para la modernización de los despachos judiciales de los juzgados civiles, así como también de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra de Ventanilla. Así también me dirijo al señor, agradecer también a la concurrencia del señor doctor Freddy Núñez Golcochea, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, así también del doctor Roger Meléndez Morales, decano del Colegio de Abogados de la Corte Superior de Abogados de Ventanilla, y a todos los servidores judiciales, jueces y fiscales de este distrito judicial y de todos quienes nos acompañan. En esta ocasión me permito presentar al doctor Juan Carlos Díaz Colchado, quien participa en este acto en calidad de ponente. Y ya nos han presentado sus virtudes en calidad de maestro, es profesor de pregrado y de posgrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así también en la sección de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Juan Carlos Díaz, el día de hoy, tratará un tema trascendente que tiene que ver con la tutela constitucional del derecho al trabajo mediante el proceso de amparo. Vemos que estas acciones de garantía dentro del marco del proceso constitucional, y como decíamos el día de ayer, son instituciones trascendentes que lo que buscan es restablecer y poner en práctica y en ejercicio nuestros derechos constitucionales. Y finalmente lo que consolida a través de estos es un Estado democrático
social de derecho como la Constitución establece. En ese sentido, la ponencia que hoy nos trae el doctor Díaz es de suma importancia, no solo para todos los abogados, servidores jurisdiccionales, para todo operador de justicia, en este caso los jueces, también de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla, quien día a día nos vemos beneficiados con estas ponencias para ponerlas en práctica en el día a día, en el ejercicio de nuestras funciones. Doctor Díaz Colchado, estamos muy agradecidos con su presencia y estamos pendientes de su ponencia. Gracias, Marisol. Muy agradecidos por sus palabras, señor doctor César Augusto Riveros Ramos. Damas y caballeros, continuando con el programa, a continuación invitamos al señor doctor Juan Carlos Díaz Colchados, quien disertará la ponencia de tutela constitucional del derecho al trabajo mediante proceso de amparo, para lo cual hacemos una breve reseña de la trayectoria profesional del doctor, abogado por la Universidad de San Pedro de Chimbote y magíster en Derecho Constitucional y en Investigación Jurídica por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es profesor en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la sección de posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Juan Carlos Díaz Colchado. Muy buenas tardes con todas y con todos los presentes en la sesión esta de Meet y a quienes nos acompañan en la transmisión de Facebook Live. Agradecer las palabras del doctor César Riveros, así como de la doctora Marisol Herrera, por la cálida bienvenida, así como en general a la Comisión de Capacitación y a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla por la oportunidad y ocasión de poder compartir, ¿no?, algunas ideas, reflexiones, ¿no?, sobre la tutela constitucional del derecho al trabajo en el marco del proceso constitucional de amparo, ¿no? Si por favor pudieran ir compartiendo, ¿no?, el PPT, a efectos de que quizás todos nos puedan ir siguiendo. Antes de empezar a pasar el PPT y a desarrollar las ideas, quisiera tener algunas palabras de reflexión introductoria, ¿no?, en términos generales, ¿no? Cuando me pidieron que pudiera participar en esta actividad, pensé en un tema que pudiera resultar de interés hacia la práctica cotidiana de quienes ejercen la función jurisdiccional como jueces o juezas, así como de quienes también están apoyando en la labor jurisdiccional, ¿no? Y desde luego también, que duda cabe, para aquellos que están litigando, ¿no?, en el ámbito de la práctica profesional del derecho. Y el tema del derecho al trabajo me parece muy, muy interesante, sobre todo por su relevancia práctica a nivel jurisprudencial, porque junto con otros, ¿no?, pero el derecho al trabajo reviste, ¿no?, y ha tenido sendos pronunciamientos a lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 2002, ¿no?, en que se emite la muy famosa sentencia del caso Fetratel, ¿no?, quizás hoy menos conocida que antes, pero quizás reemplazada en su protagonismo por el caso de la señora Rosalía Huatuco, ¿no? Pero no es menos cierto que el caso Fetratel del año 2002 representa un antes y un después en materia de protección constitucional al trabajo, ¿no? Y esto por lo siguiente, ¿no? Si uno revisa, ¿no?, la práctica de la protección del derecho al trabajo antes del caso Fetratel, y revisamos simplemente las normas y la práctica jurisprudencial, tanto de los jueces laborales como de los jueces constitucionales de la época, de las décadas del 90, ¿no? Vamos a advertir algunos indicios, algunos elementos para valorar esa etapa, ¿no? Recordemos que la protección constitucional del trabajo era muy fuerte en la Constitución del 79, con el reconocimiento de un derecho a no ser despedido sino por causa justa, ¿no?, que muchos asimilan al derecho a la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Pero con el golpe de Estado del 92, la promulgación de la Constitución del 93 y la emisión de las normas contenidas en el Decreto Legislativo 728, la Ley de Fomento del Empleo, ¿no?, que luego se desgraja en dos, entre ellos el Decreto Supremo 003/97-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Se limita la protección del trabajo a partir del enunciado establecido en el artículo 27 de la Constitución del 93, que ya no reconoce un derecho a no ser despedido sino por causa justa, sino un derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, protección adecuada que la va a dispensar el legislador, con la cual
hay una delegación hacia la legislación laboral para que establezca cuál es esa protección adecuada contra el despido arbitrario, ¿no? Y las normas del decreto legislativo 728, que originalmente data del año 91, pero que con la adopción de la nueva Constitución fue modificado, ¿no? Establecen como único derecho frente al despido arbitrario el de la indemnización por el daño causado. Indemnización que, matices más, matices menos, se circunscribe a un quantum de 12 remuneraciones y media, ¿no? Por cada año de servicios, con el límite de 12 remuneraciones, como ustedes muy bien saben, ¿no? Dicho sea de paso, este es el único nivel de protección que se le dio al trabajador frente al despido arbitrario, ¿no? Y esto estuvo vigente hasta el año 2002, ¿no? Con el caso Fetratel. Pero, ¿qué es lo que pasaba en la jurisprudencia? Bueno, los jueces laborales de la época, ¿no? Jueces y juezas laborales de la época, bajo el prisma, ¿no? Del positivismo jurídico de corte legalista, eh, daban, pues, ¿no? La protección vinculada al trabajo con la indemnización, y no había otro mecanismo de reparación frente al despido arbitrario en tanto y en cuanto eh, era lo que establecía la legislación vigente, ¿no? Bajo la lógica del positivismo jurídico legalista, ¿no? Y en el ámbito constitucional había algunos casos, sí, en donde se ordenaba la reposición, pero no porque se reconociera que la reposición es parte del derecho al trabajo, sino básicamente por quebrantamiento del derecho al debido proceso, ya sea porque no se le otorgaba al trabajador la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, que como saben, en la legislación laboral está previsto que para efecto de despedir a un trabajador por causa justa, se le tiene que dar una notificación previa, ¿no? Con una imputación de la falta y dándole un plazo de hasta 6 días para que pueda ejercer su descargo, con lo cual como sin descargo, el empleador decide pues si mantiene o despide al trabajador, ¿no? Pero bueno, eso es hasta el 2001, ¿no? Y desde el 2001 a la fecha empieza una construcción de el derecho al trabajo en clave constitucional, entendiéndolo como un derecho fundamental. Y es por eso que resulta necesario desarrollar un poco la configuración constitucional del mismo para comprender el por qué, a pesar de que escuetamente la Constitución solo reconoce un derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, hoy tenemos un derecho que es mucho más amplio que lo que se enuncia a partir del artículo 27 de la Constitución de 1993. Siguiente, por favor. Todo esto hay que entenderlo sobre la parte o desde la perspectiva de la constitucionalización del derecho al trabajo, ¿no? Les decía hace un momento que la protección al trabajo a veces se entendía desde la perspectiva de un positivismo legalista, ¿no? Es decir, el derecho vale en tanto y en cuanto esté reconocido en la ley, y la protección al derecho va a estar definida por lo que establezca la ley, ¿no? En este caso, la legislación laboral, ¿no? No obstante, con el tránsito de la caída del régimen de Fujimori y el inicio de la democratización de nuestro país, ¿no? Hay un reempoderamiento de la labor de la función jurisdiccional que es bastante notoria. Hoy en día, jueces y juezas son más conscientes del gran poder que tienen a través de la función jurisdiccional, desde luego, ¿no? Y también, ¿no? De su importancia en el sistema de balance y control de poderes, ¿no? Y esto ha sido motivado, desde luego, por la jurisprudencia muy activa para algunos activistas, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que en el ámbito del mundo del trabajo, la protección superlativa del trabajador y de sus derechos que la Constitución le reconoce, ¿no? Y no solo la Constitución, sino también tratados de derechos humanos, como son los convenios que se van suscribiendo en el seno de la OIT, ¿no? Parten por reconocer que hay una relación asimétrica, ¿no? Como ustedes bien saben, por derecho laboral que se estudia, ¿no? En la universidad, entre la parte empleadora y la parte trabajadora, con lo cual esa relación asimétrica justifica la existencia del principio tuitivo, que tiene diversas manifestaciones en la Constitución, ¿no? Como son el principio de interpretación favorable al trabajador, el de condición más beneficiosa, ¿no? Y desde luego, quizás uno de los más empleados a nivel de la práctica jurisprudencial, el principio de primacía de la realidad, ¿no? Pero esta constitucionalización también parte por entender que el reconocimiento de los derechos de carácter laboral en el marco de la Constitución, ya sea el derecho al trabajo en sí, ¿no? La remuneración, la jornada laboral o los derechos de carácter colectivo, implica entenderlos como derechos fundamentales. Y si implica entenderlos como derechos fundamentales, lleva a aplicarles el régimen jurídico constitucional establecidos para ello, como los que
parten por reconocer que todos los derechos fundamentales se pueden entender desde una perspectiva como derechos subjetivos, derechos del individuo, pero también como principios objetivos del ordenamiento jurídico. Quizás esto pueda sonar muy teórico, ¿ya? Pero en términos prácticos esto se deriva en dos cuestiones muy concretas, ¿no? Si son derechos individuales, los sujetos obligados a respetarlos, el empleador y el Estado, en tanto Estado que regula los derechos y en tanto Estado empleador, no pueden lesionarlos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, de perspectiva objetiva, ¿no? En tanto derechos fundamentales obligan al Estado a desarrollar un marco institucional y un marco legal que tienda a brindarles una protección efectiva, ¿no? El sustento de esta segunda parte está o se deriva, ¿no?, de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Quiero recordar en este punto lo que establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que hay un deber de los estados de adecuar la legislación interna hacia los estándares que derivan en materia de derechos humanos, ¿no? Y recordemos que forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, el protocolo adicional al mismo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, respecto de los que el Estado tiene esa misma obligación, ¿no? Sabemos, y me podrán decir, pero los derechos sociales están sujetos a un principio de progresividad, que tienen que ir haciéndose efectivos y eficaces en función a cómo el Estado pueda ir asignando presupuestos. Sí, es cierto, pero lo que también es cierto es que en tanto derechos humanos o derechos fundamentales, hay ciertos elementos básicos, esenciales, que no pueden ser desconocidos y que tienen que ser reconocidos y tutelados, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Asimismo, la constitucionalización del derecho al trabajo lleva a incorporar en el ámbito de la Constitución algunos principios propios del derecho laboral, ¿no?, como el de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o en el acceso al empleo, el de irrenunciabilidad de los derechos fundamentales laborales, tanto aquellos que se reconocen constitucionalmente como aquellos que se establecen a través de la legislación laboral, ¿no? Y en esa perspectiva hay que tener en cuenta que hay una visión desde el derecho internacional de los derechos humanos que entiende que, en general, los derechos humanos de las personas, y en el caso particular, ¿no?, de los derechos laborales, reconocidos en la Constitución y en la ley, son derechos mínimos, derechos básicos, ¿no?, que pueden ser mejorados indudablemente, y en el ámbito laboral, ya sea a través de nueva legislación laboral o a través del convenio colectivo, de la negociación colectiva, ¿no? Igualmente hay un principio de interpretación favorable y un principio tuitivo, ¿no?, que parte de reconocimiento, como ya les decía, de la relación asimétrica entre empleador y trabajador, ¿no? Todo esto da pie a entender que hay un proceso de constitucionalización del derecho al trabajo. Proceso que no hay que entenderlo, digamos, en una forma lineal, ¿no? Eh, y que no siempre va a ser positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las sociedades están sujetas a una serie de condiciones, factores políticos, económicos, sociales. Y a veces, claro, habrá avances, pero también podrá haber retrocesos, ¿no? Como lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación, ¿no? Y desde luego habrá mejores y mayores niveles de protección, pero también habrá en algún momento algún retroceso. Pero ese retroceso no puede ser arbitrario y motivado, tiene que haber causas que lo justifiquen, ¿no? Y también vamos a ver eso en su momento, ¿no? Por favor, el siguiente. Para comprender un poco el derecho al trabajo hay que hacer primero un deslinde, ¿no?, entre el derecho al trabajo como tal, ¿no?, y la libertad de trabajo, ¿no? En tanto y en cuando, si bien es cierto, están vinculados, es factible y es posible distinguirlos, ¿no? La libertad de trabajo, como su propio nombre lo indica, es la facultad que tiene cada persona para decidir si trabaja o no trabaja, si trabaja para otro o lo hace por cuenta propia, y asimismo si es que está trabajando para decidir dejar de hacerlo, ¿no? Es un derecho de libertad en el sentido más amplio, ¿no? Por eso es que la Constitución, además de reconocer este derecho de libertad de trabajo, establece que debe hacerse en el marco de lo que establece la ley, ¿no? Eso está en el artículo 215 de la Constitución. Y tiene un correlato, porque precisamente por ello es que también la Constitución prohíbe, ¿no?, el trabajo forzoso, la esclavitud, la trata de personas, ¿no? En realidad está protegiendo en sentido amplio la libertad de trabajo que tiene cada persona, ¿no? Y claro, si uno decide trabajar por cuenta propia, puede hacer actividad empresarial,
puede ser un emprendedor, ¿no? Ahora que está de moda el discurso del emprendedurismo, pero todo eso tendrá que hacerse en el marco de lo que establece la Constitución y la ley. Y es más, la Constitución prohíbe, ¿no?, ciertas actividades que puedan considerarse actividades de negocio o empresa, ¿no? Prohíbe el tráfico ilícito de drogas, prohíbe la trata de personas, prohíbe la esclavitud, ¿no? Entonces son negocios, actividades empresariales constitucionalmente prohibidas, ¿no? Con lo cual no podrían hacerse. Si es que la persona quiere trabajar por cuenta propia, fundando una empresa, deberá hacerlo siguiendo los lineamientos establecidos en la legislación civil y societaria, ¿no? No podrá establecerse un tipo societario que la legislación no ha previsto, ¿no? Y es más, en ciertos casos, ¿no?, si es que cierta persona o grupo de personas quieren realizar una actividad empresarial en ciertos sectores específicos del ordenamiento jurídico o de la actividad económica, el ordenamiento jurídico a veces condiciona ciertos o establece ciertas condiciones y requisitos para que pueda ejercerse, ¿no? Pensemos en las actividades del sistema financiero, ¿no? La legislación establece qué tipo societario deben de ser aquellas empresas que se quieren dedicar a la intermediación financiera. Incluso establece las exigencias de capital social, garantías y encajes, ¿no? Entonces, la libertad de trabajo no es algo que se ejerce así en el aire y abiertamente y es una libertad 100% absoluta, sino que está regulada y limitada por la Constitución y la ley, ¿no? Y por contraposición, si es que yo libremente decido trabajar y trabajar para otro, ya no estoy ejerciendo, o hasta ahí ejercí mi libertad de trabajo y luego empieza el ámbito de protección del derecho al trabajo, ¿no? Y la Constitución, a partir del artículo 22 hasta el 29, establece todo un marco regulatorio constitucional sobre el trabajo, ¿no? Que el propio TC reconoce como un marco constitucional del trabajo, ¿no? Esa idea está en la sentencia de la Ley Marco del Empleo Público, ¿no? La 008 del año 2005, Acción de Inconstitucionalidad, que establece en buena cuenta, ¿no?, que el trabajo es un derecho y es un deber, ¿no?, que se reconoce que tiene un carácter especial en tanto y en cuanto el trabajo dignifica a la persona y es base de su bienestar social y personal, en tanto y en cuanto la puesta a disposición de un empleador de la fuerza laboral, sea física, intelectual, ¿no?, permite tener los recursos al trabajador para poder desarrollarse, para poder realizar su proyecto de vida y desde luego para poder brindar niveles de bienestar a los suyos, a su propia familia. De ahí es que podemos señalar que desde el Estado y desde lo que establece la Constitución se brinda una especial protección al trabajo de carácter subordinado, ¿no? Tanto sea este que se preste ante empleadores privados como ante el Estado, ¿no? Y en esto hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del derecho laboral y tenemos esa perspectiva del derecho laboral, estamos pensando básicamente en la legislación laboral de la actividad privada, cuando desde lo que establece la Constitución, en virtud de un principio de unidad y de interpretación unitaria de la Constitución, hay que entender que las disposiciones del artículo 22 al artículo 29 se deben leer conjuntamente con las disposiciones del artículo 39, 40, 41 y 42 que desarrollan los aspectos básicos de la función pública, de modo que hay que tener una visión unitaria del fenómeno del trabajo en tanto y en cuanto trabajo subordinado que se presta tanto frente a un empleador público como frente a un empleador privado, ¿no? Esa es una de las diferencias sustanciales que tiene una visión constitucional de la protección o la tutela constitucional de trabajo frente a la tutela que se pueda brindar desde el derecho laboral, que como saben ustedes está circunscrito a la legislación laboral de la actividad privada, ¿no? Por ello es que el Tribunal Constitucional desarrolla, cuando resuelve amparos, desarrolla casos tanto vinculados, o mejor dicho, desarrolla casos en los que se busca protección y tutela del trabajo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Desde luego, el tener un sentido unitario de la protección o la tutela constitucional al trabajo no niega las distintas particularidades que tienen tanto el ámbito laboral público como el ámbito laboral privado. Y si quiere un elemento un argumento adicional respecto de lo que señalo, ustedes saben pues que en el ámbito laboral público no solo está o no solo hay regímenes propiamente públicos, sino que también se aplica el régimen laboral de la actividad privada, ¿no?, a aquellos organismos especializados surgidos a partir de las reformas estructurales de los 90 y en el ámbito de las empresas públicas, ¿no? Además que estas coexisten, ¿no?, con el régimen laboral de la carrera administrativa, ¿no?, el decreto legislativo 276 y los regímenes especiales de cada sector, ¿no?, como la ley
de la carrera pública magisterial, la ley de la carrera judicial, la ley de la carrera fiscal, la ley de los servidores judiciales, ¿no? Y, en fin, cada régimen laboral especial que se va creando en el ámbito del Estado, ¿no? La ley de la carrera diplomática, la ley de los profesores universitarios, ¿no? O el régimen de los profesores universitarios que está contemplado, ¿no? En la ley universitaria, ¿no? La 30222, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Que cuando hablamos de la tutela constitucional del trabajo, a pesar de que quizás nuestra primera aproximación sea entender que cuando se habla de la tutela constitucional del trabajo está referido al trabajo subordinado frente a un empleado privado, eso es tener una visión parcial e incompleta de lo que significa la tutela constitucional del trabajo. La tutela constitucional del trabajo abarca mucho más que este sector del ordenamiento, es tener una visión integral y global de todo el fenómeno laboral, ya sea que se desarrolle tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Y además de eso, la Constitución establece ciertos mandatos de protección especial a ciertos sectores especialmente vulnerables, ¿no? Por eso es que el artículo 23 habla de que hay una especial preocupación por la madre trabajadora, el niño que trabaja, ¿no? Aunque se prohíbe el trabajo infantil, pero se acepta que es una realidad que sucede y lo vemos todos los días, ¿no? Las personas con discapacidad y desde luego los adultos mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Con este marco hay que entender cuáles son los contenidos del derecho fundamental al trabajo, ¿no? Y en esa perspectiva, como le decía, el que se entienda el derecho al trabajo como un derecho fundamental implica aplicarle el régimen jurídico que el mismo lleva, ¿no? Y esto supone entender que hay una dimensión subjetiva del derecho al trabajo como una dimensión objetiva. Ojo, todo lo que yo estoy aquí comentando en estos puntos no es creación mía, ¿no? Yo no soy, bueno, yo lo que estoy acá sintetizando es lo que el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando desde el caso Fetratel, ¿no? Y esta distinción que ustedes ven acá entre ámbito subjetivo y ámbito objetivo está desarrollada en el caso de Eusebio Llanos Huasco, que es inmediatamente posterior al caso Fetratel, ¿no? En buena cuenta, hay que entender que como derecho subjetivo, en el ámbito del derecho al trabajo, es posible reconocer un derecho de acceso al empleo o acceso al trabajo, ¿no? Que va de la mano con el derecho a la ocupación efectiva, ¿no? Y también, como forma complementaria, lo que establece el artículo 27, ¿no? Esto es el derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario, ¿no? En perspectiva objetiva, si hablamos de la dimensión del acceso, no es que uno tenga un derecho a que el Estado me dé un puesto de trabajo, me dé un empleo, ¿no? Sino que significa, ¿no?, que el Estado debe generar políticas de promoción del empleo. Y esto es algo que, aunque no muchos lo revisan, está expresamente, ¿no? Cuando abrimos la Constitución y revisamos el artículo 58 de la Constitución del 93, ¿no?, que establece las disposiciones, principios generales del régimen económico, ¿no? Se establece que, claro, la iniciativa privada es libre, que ésta se ejerce en una economía social de mercado, ¿no? Y que bajo este régimen, ¿no?, el Estado orienta el desarrollo del país, ¿no?, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo. Está claramente ahí. Como les digo, eso no significa, y el tribunal así lo ha señalado, ¿no?, en varias ocasiones, que no es que las personas tengamos un derecho a que el Estado me dé un puesto de trabajo, sino tenemos un derecho, o sea, que el Estado establezca políticas de promoción del empleo. Bajo el régimen de la Constitución del 93, entendemos que es el mercado el que debe de producir el trabajo, pero que si es que esto no lo va a generar espontáneamente, porque ningún mercado lo hace, corresponde al Estado establecer distintas políticas de promoción y fomento del empleo, ¿no? Eh, Entre ellas, por ejemplo, asociaciones público-privadas para desarrollar grandes obras de infraestructura, obra pública directa, ¿no?, mediante la construcción de colegios, hospitales, reparaciones de infraestructura pública, ¿no? Programas de fomento del trabajo temporal. El Ministerio de Trabajo tiene varios programas en esa línea orientadas a acercar, ¿no?, a personas que quieren un trabajo y empleadores que buscan trabajadores, ¿no?, a través de los programas de bolsa de trabajo, también de capacitación para el autoempleo, ¿no?, entre otras medidas que puede adoptar, medidas tributarias también, desde luego, ¿no? Y en esa línea también está la ley de cuotas, ¿no?, para personas con discapacidad, ¿no? La cuota de empleo, tanto obligatoria, tanto en un 3% del total de la planilla para el sector privado y en un 5% para el sector público, ¿no? Siempre que se cumplan las condiciones que están establecidas en la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y además, ¿no?, también en términos objetivos, el Estado tiene la obligación de generar, ¿no?, una legislación
que existe, que podemos criticar que puede ser más o menos tuitiva respecto del trabajo, más o menos incentivadora o desincentivadora del ejercicio de los derechos colectivos, pero existe, ¿no? Y que debiera de mejorarse, propiciar el adecuado ejercicio de los derechos vinculados con el trabajo, ¿no? Así como instituciones, tenemos el Ministerio de Trabajo, tenemos la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y las respectivas direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo en los gobiernos regionales, ¿no? Y desde luego procesos y procedimientos, ¿no? La Ley General de Inspección del Trabajo establece un procedimiento de fiscalización laboral que en estricto es un procedimiento de investigación y sancionador, ¿no? Destinado a detectar el incumplimiento de los empleadores y sancionarlos, ¿no? Aunque claro, ya en la práctica eso quizás un poco que se ha ido mediatizando, pero existe, ¿no? Y a nivel judicial, desde luego, tenemos los procesos regulados en la nueva Ley Procesal del Trabajo y desde luego también ya hoy en día de manera mucho más residual que antes la presencia del proceso constitucional de amparo, ¿no? Adelante, por favor, con el siguiente. En relación con la protección adecuada contra el despido arbitrario, y lo que lo señalo aquí es lo que el tribunal ha desarrollado en el caso de Eusebio Llanos Huasco, ¿no? El tribunal señala que cómo hay que entender la protección adecuada contra el despido arbitrario. ¿Y por qué me centro en el despido arbitrario? Porque es el que jurisprudencialmente tiene más demanda, ¿no? Todos los casos que llegan al Poder Judicial son por despido, la gran mayoría, ¿no? En materia laboral. Y entonces, bueno, el tribunal en su momento estableció esta distinción, ¿no? Y habla de que hay una protección sustantiva prejudicial, ¿no? Y una protección procesal judicial, ¿no? ¿Por qué protección sustantiva? Porque legislativamente hay mecanismos de prevención, porque se establecen los supuestos en los cuales un trabajador puede ser despedido, ¿no? Y cuando estamos frente a un despido que no tiene efectos jurídicos, como el despido nulo, ¿no? Eh, y esto está sujeto desde luego al principio de tipicidad, ¿no? Que emana del principio de legalidad, ¿no? Con lo cual un trabajador no puede ser despedido por una causa distinta a las que están taxativamente previstas en la legislación laboral, ¿no? Y también hay una protección sustantiva preventiva en tanto y en cuanto se establece un mecanismo de reparación que es la indemnización. Esto porque así lo establece la legislación laboral privada, ¿no? Y lo mismo sucede en el ámbito laboral público, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 276, establece las infracciones en las que incurre un servidor público sujeto a esa carrera, ¿no? Y desde luego también, incluso además de la función de la reparación vía indemnización, también se establece la posibilidad de reposición en el ámbito del decreto legislativo 276. Y en la misma línea va la ley del servicio civil, ¿no? Lo único que no establece una posibilidad de reposición es la legislación, el decreto legislativo 1057 y sus modificatorias, que es la ley del CAS, ¿no? Sobre el cual sabemos que hay ahí ahorita una suerte de incertidumbre respecto de qué va a pasar con el CAS, ¿no? Y por otro lado está la protección procesal, ¿no? En tanto y en cuanto se establece que una persona despedida puede impugnar el despido dependiendo de si estamos frente a un despido nulo, fraudulento o incausado, ¿no? O sin causa justa de despido, ¿no? Y también una protección procesal restitutoria que se da a través del amparo. Esto, claro, lo plantea el Tribunal Constitucional en el año 2003, en el caso de Eusebio Llanos Huasco. A la fecha ha pasado muchas cosas, no hay mucha agua que ha recorrido en el río, ¿no? Pero, digamos, sirve para efectos gráficos, para entender cuáles son los mecanismos de tutela que tiene el derecho al trabajo frente al despido, ¿no? Siguiente, por favor. Derecho al trabajo y contratación laboral, ¿no? Es muy habitual que en el ámbito del régimen laboral de la actividad privada y también el régimen laboral de la actividad pública se emplee la contratación temporal, ¿no? Y en esto, desde la perspectiva de la doctrina laboral, se entiende que la regla general en la contratación, como ustedes saben, es la relación a plazo indeterminado, ¿no? Siendo que la relación o la contratación a plazo fijo es la excepción, ¿no? Y que en todo caso la evaluación de si corresponde o no corresponde un contrato de carácter temporal está sujeto al principio de causalidad, ¿no? Es decir, que debe existir una causa objetiva que justifique la contratación temporal, ¿no? No obstante, como sabemos, la práctica, a menos en el ámbito privado, lleva al fraude, ¿no? Al uso fraudulento de la contratación laboral para encubrir relaciones que por definición están vinculadas con el desarrollo de actividades, labores de naturaleza permanente, ¿no? Y eso es fraude a la contratación indeterminada, ¿no? Por eso es que cuando llegan los trabajadores reclamando, ¿no? O cuestionando
los despidos por término o vencimiento de plazo del contrato temporal, es que los jueces, aplicando el principio de primacía de la realidad, entienden que hay una desnaturalización del contrato temporal, debiendo en realidad corresponder a un contrato de naturaleza indeterminada, y ordenan la reposición, ¿no? Y en el ámbito público también, no solo que el Tribunal Constitucional ha constitucionalizado el fraude de la contratación temporal al haber hablado, ¿no?, la temporalidad del CAS, ¿no?, en la sentencia esta del año 2010, ¿no?, donde se evaluó la constitucionalidad del decreto legislativo 1057, ¿no? Aunque tampoco podemos ser tan mezquinos, ¿no?, en el sentido de que, al menos, claro, el decreto legislativo 1057 deja en una suerte precaria al trabajador frente a la posibilidad de el cese del vínculo laboral, pero gracias a esa sentencia es que la óptica de revisión o la mirada que uno tiene del decreto legislativo 1057, del contrato administrativo de servicios, no es una mirada propia del derecho administrativo, ¿no?, sino es una mirada propia del derecho laboral, ¿no? Pero ciertamente que es lo que hubo a la fecha, ¿no? Estoy hablando del año 2010, y sobre la base de los principios de progresividad es que esos niveles de protección o de precarización del empleo podrían haber sido superados, ¿no?, como pareciera ser con la última ley, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué es lo que sigue, ¿no? Adelante, por favor. En el marco de las relaciones laborales, sean públicas o sean privadas, también surgen, ¿no?, una serie de conflictos y tensiones que se dan ya no solamente entre el derecho al trabajo como tal, ¿no?, sino entre el ejercicio de otros derechos fundamentales de la persona en cuanto persona, ¿no?, y el ejercicio de la libertad de empresa del empleador. Hay que poner en contexto la situación. El empresario empleador y el empresario Estado, ¿no?, ejercen sobre el trabajador una suerte de poderes de dirección. En el caso del empleador privado, estos poderes de dirección se justifican en la libertad de empresa, y en el caso del empleador público se justifican en el jus imperium, ¿no? Estos poderes de dirección del empleador permiten gestionar el cómo se debe desarrollar la relación laboral, ¿no? Establecen los horarios de entrada, salida, los tiempos de refrigerio, la jornada máxima de trabajo, las directivas para el cumplimiento de cómo debe ser la comunicación escrita, cómo debe ser la comunicación oral, ¿no?, los espacios dentro de la oficina, cuáles son los indicadores de productividad respecto del trabajo que se va desarrollando, ¿no? Entonces, esa facultad de gestión de cómo se debe prestar el trabajo es parte del poder de dirección que tiene el Estado empleador o el empresario empleador, ¿no? Y además de eso, tienen la facultad de supervisar, fiscalizar, vigilar que eso se cumpla, ¿no? Y esas cuestiones pueden entrar en colisión con derechos fundamentales, porque la supervisión y fiscalización implica que el empleador desarrolle actividad probatoria, fiscalice, ¿no?, al trabajador, y ha habido casos y situaciones en donde esto ha sido evidenciado, ¿no?, cuando los empleadores acceden, ¿no?, a los correos electrónicos, a los canales de mensajería interna que brindan a los trabajadores, ¿no?, y que suponen, ¿no?, afectaciones al secreto de las comunicaciones privadas, ¿no?, o cuando los empleadores ponen cámaras de vigilancia, ¿no?, en los lugares comunes, ¿no?, o en los lugares más de carácter reservado, como puede ser una oficina, o incluso servicios higiénicos, los vestidores, o qué sé yo, ¿no? O alguna vez vi un caso de un vestidor en una empresa, ¿no?, que había puesto unas cámaras de videovigilancia en vestidores, ¿no?, de una fábrica, ¿no?, lo cual era evidentemente atentatorio del derecho a la intimidad personal de los trabajadores, ¿no? Igualmente, las empresas hacen cateos, ¿no?, a las salidas de algunas fábricas, ¿no?, para evitar que los trabajadores se lleven, pues, materiales, insumos, ¿no?, qué sé yo. A veces en las propias entidades públicas se hace cateo, ¿no? No sé, pues, uno qué se va a llevar, si la laptop, la computadora, ¿no?, el escritorio, no sé, pero eso resulta tentatorio de derechos fundamentales, ¿no? En buena cuenta, en el marco de las relaciones laborales, el ejercicio de los poderes de dirección del empleador, que va por esto de la gestión, la fiscalización y también la imposición de sanciones, puede resultar siendo lesiva de derechos fundamentales y del derecho al trabajo, sobre todo si es que la sanción viene a ser el despido, ¿no? Y entonces ahí tiene que evaluarse la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida de sanción que se impone, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, alguna vez vi un caso de una trabajadora que había sido despedida, era obrera municipal, y la señora estaba habituada, ¿no?, a que ella llegaba digamos, a la municipalidad a las 7:30 de la mañana, marcaba su ingreso,
y de ahí tenía que dirigirse a una parque, un plazo, un sector del municipio, en la ciudad, ¿no? A efectos de poder cumplir con su labor y que el traslado se lo daba un transporte de la propia municipalidad. Y un día X ella llega y no le brindan ese transporte y ella tiene que trasladarse caminando hasta el lugar para realizar su labor. Llega y la supervisora que ya estaba ahí le hace un escándalo y con un informe la proceden a despedir, ¿no? El caso llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo que había desproporción, ¿no?, entre la presunta falta, que no existía porque la señora había llegado a marcar su tarjeta de ingreso, como regularmente lo hacía, ¿no? Y la proporcionalidad de la sanción, ¿no? Es decir, que por llegar unos minutos tarde, sin que tuviera el traslado, que es obligación del empleador, ¿no? Se la termina despidiendo, ¿no? Totalmente desproporcionado a todas luces, ¿no? Siguiente, por favor. La tutela procesal mediante el proceso de amparo, ¿no? Y aquí viene lo quizás que sea más interesante, porque lo primero quizás ha sido muy teórico, ¿no? Siguiente. La tutela procesal mediante el proceso de amparo, hay que tener en cuenta algunas ideas sobre el proceso de amparo. Esto va a ser un poco teórico, pero voy a tratar de hacerlo muy sintético y muy didáctico, ¿no? Tenemos un proceso de amparo actualmente regulado en el Código Procesal Constitucional y que tiene muchas influencias. Yo diría que es un híbrido, un monstruito, ¿no? Por un lado, el nombre de amparo es de origen mexicano, como ustedes saben, ¿no? Tenemos un acceso al proceso de amparo en primera instancia de carácter subsidiario, ¿no? Que en realidad tiene influencia argentina. Samuel Abad la toma de Argentina, porque Samuel Abad es el redactor del código en esta parte en lo relativo al amparo, ¿no? Y si hablamos del acceso al Tribunal Constitucional en el trámite de un amparo, quizás no por la regulación del código, pero sí por los desarrollos jurisprudenciales que han recaído sobre el recurso de agravio constitucional, tenemos claramente influencia española, ¿no? Al haberlo últimamente pasado a un modelo objetivado, ¿no?, del recurso de agravio constitucional, en el cual el que litiga, que es el que va a plantear el recurso de agravio constitucional, porque el amparo está siendo rechazado por jueces de primera y segunda instancia en el Poder Judicial, tiene que sustentar que el caso reviste una especial trascendencia constitucional, ¿no? Y ese concepto es importado de la experiencia española, que a su vez le importa de la experiencia alemana. Bueno, esos datos solamente para tener en cuenta que nuestro amparo no es autóctono, ¿no? A pesar de que hemos tenido una riqueza en cuanto a litigio, práctica del mismo, que no se ha tomado en cuenta para efectos de la regulación, ¿no? Se ha preferido tomar en cuenta, claro, el carácter extraordinario del proceso de amparo del que se habla en la doctrina y del que se postula por la experiencia argentina, por la experiencia colombiana, ¿no? Por la experiencia española, europea, pero no por la propia experiencia peruana. Pero bueno, en fin. La cosa es que tenemos un amparo alternativo con la ley 23.506, razones sobran, ¿no? Se buscaba dar una mayor protección a los derechos fundamentales con la Constitución del 79, los mecanismos de protección judicial del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal, vigentes el Código de Procedimientos Civiles y Penales, vigentes a la fecha, ¿no? No habían resultado tuitivos de derechos y con lo cual se instaura, ¿no?, este mecanismo de protección superlativo como es el amparo, a efectos de que pueda el litigante elegir, ¿no?, si lleva el caso a través de un proceso constitucional, como el amparo, valga la redundancia, o a través de las vías ordinarias, ¿no?, lo que se conocía como el tema de las vías paralelas en su época, ¿no? Y bueno, hoy en día tenemos un modelo de amparo subsidiario, ¿no?, que se desprende básicamente de lo que está establecido en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, según el cual no procede el amparo cuando existen vías igualmente satisfactorias para la tutela del derecho afectado, ¿no? Y esta disposición ha generado, ¿no?, por interpretación jurisprudencial, como quizás la mayoría de ustedes sepan, ¿no?, un test de subsidiariedad, ¿no?, en el caso del Gorríos, en el expediente 2383-2013, ¿no?, que es un precedente, y que es un precedente que en realidad está dirigido al juez de primera instancia que va a conocer de un proceso de amparo, porque el juez de primera instancia es el que tiene que hacer el análisis que le exige el test de subsidiariedad, ¿no? Primero el juez tiene que tener en cuenta de qué caso, frente a qué caso está. Si nos circunscribimos al caso laboral, entonces tiene el amparo laboral o el amparo para proteger el derecho constitucional al trabajo en todas sus formas, ¿no? Y por otro lado tiene el proceso laboral regulado, ¿no?, en la nueva ley procesal del trabajo, con lo cual el juez que recibe la demanda de amparo tiene que evaluar primero, ¿no?,
que la estructura del proceso ordinario, en este caso la estructura legal diseñada en la nueva Ley Procesal del Trabajo, es idónea para la tutela del derecho, ¿no? Y si uno revisa y compara ambos procesos en realidad y en estricto, hoy en día, a diferencia de lo que pasaba quizás con la Ley 26.636, la anterior Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Los procesos laborales, especialmente el proceso abreviado laboral, es más idóneo, más tuitivo y más protector que el amparo, en la medida que expresamente contempla, ¿no? Por un lado, la oralidad y la inmediatez en la emisión de la sentencia. Cuando se desarrolla la audiencia única, inmediatamente el juez tiene que emitir, ¿no? La sentencia correspondiente o en todo caso diferirla hasta, no recuerdo el plazo, si es 5 o 3 días, pero no más, ¿no? En el caso del proceso abreviado laboral. Y además expresamente se contempla la posibilidad de 2 medidas cautelares tuitivas del trabajador despedido, ¿no? Por un lado, una reposición provisional y o por otro lado, una asignación provisional a cuenta de la CTS que hubiera, ¿no? En cambio, en el amparo, claro, es más abierto, más genérico, no hay oralidad, aún se sigue llevando bajo la forma escrita, supuestamente más rápido que otros procesos, pero el diseño legislativo palidece frente a la práctica jurisprudencial, ¿no? Y si bien es cierto, se pueden pedir medidas cautelares bastante amplias, los supuestos, claro que lo expreso le gana a lo genérico, ¿no? Entonces, en términos de diseño legislativo, el proceso laboral ordinario, ya sea el abreviado laboral, ¿no? Regulado en la nueva Ley Procesal del Trabajo, resulta ser más intuitivo que el proceso de amparo. Por otro lado, la resolución o la tutela que se va a emitir a través de la sentencia, ¿no? Tiene que permitir una protección adecuada al derecho, ¿no? Y en eso creo que ambos empatan, ya sea que se ordene la reposición mediante el amparo o ya hoy en día se puede ordenar también la reposición mediante el proceso de abreviado laboral, y es más, es una pretensión específica, ¿no? Y que además ha sido precisada por un pleno jurisdiccional laboral, ¿no? Del año 2012, ¿no? Asimismo que no exista riesgo de que se produzca irreparabilidad, y en realidad siempre hay ese riesgo, ¿no? Porque claro, que hay que entender por irreparabilidad, en el sentido de que no se puede revertir lo sucedido, y en el caso es que si estamos frente a un despido, salvo que el trabajador vaya a fallecer, esté sufriendo una enfermedad grave o terminal, o salvo que la empresa esté en dificultades económicas que lleguen a sospechar que va a desaparecer, siempre va a ser posible reparar el derecho, ya sea mediante el amparo o ya sea mediante el proceso laboral ordinario, ¿no? Y finalmente, que no exista tutela urgente. Y esto es una falacia, ¿no? Porque ¿qué caso vinculado a derechos fundamentales no requiere una tutela urgente, ¿no? Quizás, si hablamos, sí, de derechos de corte económico, fundamentales, claro está, pero referidos a empresas. En esos casos, claro, no habrá tutela urgente, ¿no? Porque las empresas pueden soportar ciertamente de mejor manera que una persona natural el paso del tiempo que significa la duración de un proceso, ¿no? En buena cuenta, si nos referimos a la tutela constitucional del derecho al trabajo frente al despido, hoy en día con los criterios de este test de subsidiariedad, el proceso abreviado laboral es una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo, ¿no? No obstante, aún sigue habiendo casos que se tramitan vía amparo, ¿no? Y ahí habría que ver por qué te puedes ir al amparo aún habiendo este mecanismo, ¿no? Porque lo que el test establece es la posibilidad de que el juez de amparo rechace la demanda que le plantean y le diga al demandante, mira, el amparo no es tu vía es el proceso laboral, ¿no? Y la cuestión yo creo que se define por el tema de si la controversia amerita actividad probatoria compleja o no, ¿no? Si amerita actividad probatoria compleja, la vía sigue siendo el proceso laboral, ¿no? Pero si la controversia no reviste actividad probatoria compleja, la vía definitivamente tendría que ser el amparo, porque en el amparo no hay, pues, ¿no? Una etapa probatoria, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí les pongo un resumen de casos para entender un poco la evolución de la protección al trabajo en la jurisprudencia constitucional, ¿no? Ya les decía yo que marca un hito, ¿no? En primer lugar, el caso Fetratel. En el caso Fetratel son 500 trabajadores, la mayoría de ellos sindicalizados, que Telefónica del Perú de un momento a otro despide, ¿no? El Tribunal Constitucional en una sentencia y una decisión heroica, ¿no? Aplica un control difuso sobre el artículo 34 del Decreto Supremo 003/97-TR, que establecía, ¿no?, como único derecho frente al despido arbitrario incausado el pago de una indemnización justipreciada, de una indemnización, disculpen, ¿no? Por el daño causado. Y aquí el tribunal declara la inconstitucionalidad
de la indemnización como único mecanismo de reparación frente al despido, ¿no? Frente a las críticas que se dieron en el ámbito empresarial, ¿no? El tribunal pone rígido el mercado laboral, ¿no? Y todo lo demás. Posteriormente el tribunal, al poco tiempo, emite la sentencia del caso Eusebio Llanos Huasco, ¿no? Y reconoce que frente al despido arbitrario cabe no tanto una reposición como una indemnización por el daño causado, ¿no? Luego, ese estándar se mantiene más o menos hasta el año 2005, en que se emite el caso César Bailón Flores, ¿no? Es un precedente constitucional vinculante, ¿no? Y en donde básicamente lo que se hace es reconocer todo lo que ya estaba establecido a la fecha, ¿no? Que frente al despido, si es nulo, incausado o fraudulento, procede el amparo en donde el trabajador puede obtener la reposición, ¿no? Y en otras materias procede el proceso laboral, ¿no? Es importante porque lo que establece es a partir del cambio de régimen del amparo alternativo al subsidiario, lo que el tribunal hace de una manera detallada es ver qué casos deben irse a través del proceso de amparo y qué casos a través del proceso laboral ordinario, ¿no? No obstante, luego se da, pues, ¿no? La ley procesal de trabajo en el año 2010 y nuevamente el régimen cambia y el proceso laboral se convierte más tuitivo que el proceso de amparo. Y por eso es que se emite el primer pleno jurisdiccional supremo en materia laboral en el 2012, en donde se precisa que mediante el proceso variado laboral, en los casos de despido incausado y fraudulento, se puede obtener la reposición, ¿no? Ni que hablar de despido nulo, porque ya sea en el ámbito del proceso ordinario laboral o del proceso de amparo, se puede también obtener la reposición, ¿no? Y luego, 3 años después, ¿no? El año 2014-15, el Tribunal Constitucional emite, creo yo, una de las sentencias que lo ha bajado, ¿no? Lo ha bajoneado en términos de protección social, ¿no? Que es el caso Rosalía Huatuco, ¿no? Como le decía, la protección y tutela del derecho al trabajo hay que verlo en términos integrales, ya tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Unitariamente, ¿no? Y Rosalía Huatuco implica un retroceso en materia de tutela del derecho al trabajo frente al despido arbitrario en el ámbito público, en tanto condiciona la reposición al hecho de que el trabajador despedido que quiere ser repuesto haya sido un trabajador que ha ganado una plaza por concurso público previamente presupuestada y que además tenga que haber sido un contrato a plazo indeterminado. Con lo cual, con esto el tribunal desconoce, ¿no? Todos los casos de fraude de la contratación en el ámbito del sector público, ¿no? Y de protección que avanzaba a la fecha en materia de protección del trabajo, ¿no? Frente a esta decisión hubieron jueces, ¿no? Tanto en Trujillo como en Lima, que aplicando el distinguish se apartaban del precedente, estableciendo elementos relevantes diferenciadores entre el caso Huatuco, en donde se establecía el precedente, y los nuevos casos, ¿no? Hasta que incluso la propia Corte Suprema llegó a sacar un precedente, ¿no? El que está ahí, la casación 12475 del año 2014, Moquegua, en donde establece los supuestos en los cuales no es aplicable el caso Huatuco, ¿no? Solamente por mencionarlos brevemente, esos casos son los siguientes, ¿no? Cuando la pretensión de la demanda está referida a la nulidad del despido, ¿no? Cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen laboral del decreto legislativo 276, ¿no? O de la ley 24041 vigente esa fecha, ¿no? Cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen del contrato administrativo de servicios, cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado señalados en la primera disposición complementaria final de la ley de servicio civil, así todos estos regímenes laborales especiales excluidos del régimen civil, ¿no? Cuando se trate de funcionarios políticos, funcionarios de dirección de confianza, a que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y precisamente por la ola de reacciones contrarias a el caso Huatuco es que el tribunal también termina dando un paso atrás y circunscribe los alcances de Huatuco, originalmente muy amplios, hacia básicamente la reposición de trabajadores que están bajo el ámbito del 728 en el ámbito del sector público, ¿no? Y esa es la sentencia del caso Richard Cruz Llamos, ¿no? Que a pesar de que no es un precedente, puede considerarse como una doctrina jurisprudencial, ¿no? Y en esa línea, en este caso, se señala lo siguiente, ¿no? Es claro que el precedente de Huatuco solo resulta de aplicación cuando se trata de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa y no frente a otras modalidades de la función pública, ¿no? Esto es especialmente relevante, pues implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de la carrera pública, ¿no? Por ejemplo, está el decreto legislativo 276, la ley de servicio civil, entre otras, ¿no? Que claramente no forman parte de ella, como es el caso también sin ánimo de los obreros municipales, sujetos a la actividad privada, los de la contratación administrativa de servicios, los funcionarios de confianza, entre otros, ¿no?
Entonces, aquí el tribunal un poco que retrocede la pretensión inicial de tener una lectura amplia de la restricción de la protección del trabajo en el ámbito público y lo circunscribe básicamente a el régimen laboral de la actividad privada dentro del ámbito público, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Les decía yo al principio, la tutela constitucional del trabajo ha ido teniendo avances, a veces retrocesos, idas y vueltas, ¿no? El proceso de constitucionalización no es uniforme y los procesos y los mecanismos de tutela hoy en día son diferenciados, ¿no? Y es más, yo diría, en realidad hoy en día la tutela del trabajo, más que a través de un proceso como el amparo, se brinda a través del proceso ordinario laboral, ¿no? Ya sea a través del proceso abreviado o ya sea a través del proceso ordinario laboral, valga la redundancia, ¿no? Bien, yo solo quería presentarles esta breve curso sobre la protección, la tutela constitucional del trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que ha ido desarrollando la jurisprudencia del TC, ¿no? Quedo atento a alguna pregunta o comentario que tuvieran de parte de ustedes, ¿no? Muy agradecido, señor doctor Juan Carlos Díaz Colchado, por su excelentísima ponencia. A continuación, procedemos a las rondas de preguntas formuladas por los asistentes. Bien, doctor, tenemos una pregunta que han formulado, se va a dar lectura. ¿Qué pasa cuando existe una resolución del Consejo Ejecutivo que indica que los trabajadores tienen que ser removidos por si falta de idoneidad de trabajo y la Corte sin investigación alguna despide a los trabajadores alegando que el contrato se culminó? ¿Existe despido incausado? Ahí habría que ver todos los elementos del caso, ¿no? Pero en principio, no olvidemos que sea Estado empleador, empresario empleador, tienen poder de dirección, ¿no? Entonces, hay que evaluar ahí el tipo de naturaleza del trabajo que se desarrollaba, la forma en que la persona fue contratada, ¿no? Y evaluar en función a esos dos criterios si es que corresponde o no corresponde una reposición, ¿no? Que obtendrá ya sea a través, bueno, en este caso, si es laboral público, tendrá que seguirse a través del proceso contencioso administrativo ante un juez laboral, ¿no? Gracias por la respuesta, señor doctor. ¿Alguna otra pregunta? Marisol, no sé si podría hacer una pregunta. Claro que sí, doctor Riveros, adelante. En todo caso, alguna reflexión. Doctor, nos ha hecho referencia a que tanto el proceso de amparo, que es un proceso extraordinario, frente al ordinario, que puede ser el proceso abreviado, y el ordinario, ambas son de carácter tuitiva. Finalmente usted ha hecho como reflexión referencia que en realidad el proceso laboral también tendría que ser tuitiva. Esto es protector. Y también nos ha hecho referencia que los derechos laborales tienden ahora a ser, están constitucionalizados. Solo como una reflexión, frente a situaciones como, por ejemplo, una persona está gestionando su derecho laboral a partir de una ley específica y en el decurso del proceso, ya en un estado avanzado, nace una nueva ley procesal de trabajo, como por ejemplo la ley 29.497, que establece una vía igualmente satisfactoria. ¿Qué pasa en ese contexto? ¿Qué pasaría en ese contexto? ¿Debe ordinarizarse ese proceso? Esto es concluir el amparo, irse al proceso ordinario o abreviado. ¿Y qué pasaría en estos casos? También reflexionaba qué pasa en aquellos casos como por ejemplo la edad del accionante. Si bien es cierto, sabemos que el amparo teóricamente es un proceso más célere, más corto, sumarísimo. Claro, si bien es cierto, ya todos los procesos ante la pandemia de COVID-19 se han dilatado también en el tiempo, en su atención. Entonces, ¿qué otros procesos podría, digamos, recurrirse? Mejor dicho, ¿qué otros derechos laborales estarían habilitados para irse a través del amparo?
Gracias. Muchas gracias, doctor Riveros. Bastante compleja la pregunta, los comentarios muy atinados. Yo creería lo siguiente, ¿no? Hoy en día el diseño del proceso laboral en general, como decía, es más intuitivo, ¿no? Desde luego que hay un factor que escapa al diseño legislativo y es la sobrecarga, ¿no? La carga procesal. Y entiendo que ahí hay un tema que resolver, ¿no? Yo lamentablemente no tengo herramientas para poder señalar si eso se resuelve con más jueces o con una mejor gestión del despacho, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que legislativamente al menos el diseño del proceso laboral, como está hoy en día en la nueva ley procesal del trabajo, y los distintos criterios que a través de plenos supremos o de precedentes ha ido generando la Corte Suprema, van en esa dirección, ¿no? Y es más, en cierta forma, los jueces laborales, en general, por los casos que yo he conocido, que han llegado a mis manos, ¿no? Para efectos de esta charla o de algunas clases, veo que tienen criterios intuitivos mucho más protectores que los del Tribunal Constitucional, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en relación con el amparo, se dice, ¿no? Que es un proceso extraordinario, pero eso se dice, ¿no? O sea, es lo que a veces nosotros tenemos un tema, ¿no? Que hay, y creo que también aún me da culpa, ¿no? Falta una suerte de diálogo entre lo que los profesores, profesoras trabajamos o dejamos de trabajar a nivel teórico y lo que pasa en la práctica, ¿no? Y lo cierto es que en la práctica el proceso de amparo es un proceso que tiene los mismos problemas y dificultades que cualquier otro proceso judicial, ¿no? En la medida en que son tramitados ante la misma institución, el Poder Judicial. Entonces, igual afrontan problemas de sobrecarga de trabajo, de causas que van entrando y que ralentizan el avance de los procesos, ¿no? Y tenemos un código que les exige a los jueces que conocen de amparo el que prioricen el uso del amparo, o digamos que agilicen y prioricen el trámite, ¿no? Claro, ahí hay que evaluar caso a caso y situación a situación, ¿no? Y depende mucho de el criterio que tenga el juez o jueza para dar celeridad a un caso en detrimento de otro, ¿no? Ahora, usted me planteó una pregunta también muy interesante y retadora, ¿no? ¿Qué pasa con los cambios legislativos? Bueno, el Tribunal Constitucional en eso ha sido muy a rajatabla, ¿no? Cambia un precedente y a rajatabla se aplica de inmediato y todo lo que no se ajusta al precedente tiene que irse a la otra vía. Pasó con el caso Bailón, ha pasado con el caso Huatuco, ¿no? Y sin embargo había casos y casos, situaciones especiales, ¿no? Y yo creería que ahí los jueces bien pueden hacer uso de su independencia judicial, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que por las circunstancias especiales del caso, ¿no? Como usted señalaba, la edad quizás de una persona, ¿no? Hay que continuar con el trámite del proceso en aras de garantizar la tutela efectiva del derecho, ¿no? Siempre y cuando también uno, yo creo, ¿no? No he tenido la ocasión de ejercer función jurisdiccional, he sido sí litigante, fuera, digamos, en la práctica privada, ¿no? En algún momento. Y como litigante, desde mi perspectiva, yo puedo decir que uno sabe, ¿no? Cuándo el caso sí tiene probabilidades de éxito y cuándo el caso no. Entonces, yo creo que en esa misma línea los jueces y las juezas saben cuándo un caso sí va a poder tener un resultado favorable y cuándo sí no lo va a tener, ¿no? Solo que, claro, las exigencias procesales del debido proceso nos llevan a seguir todo el procedimiento predeterminado, ¿no? No obstante, yo creería que depende de la valoración que haga cada juez o jueza en el caso en función a su principio de independencia judicial para determinar si corresponde o no la aplicación estricta del precedente, ¿no? O quizás, ¿no? Apartarse del precedente justificando las razones, ¿no? Y desde luego, si estamos frente a una persona que está demandando, que es ya mayor de edad y además quizás tiene algún tipo de enfermedad degenerativa o que pone en riesgo su salud, pues no le vamos a exigir que vaya a transitar por otra vía a reiniciar, porque el transitar a otra vía es readecuar la demanda y reiniciar el camino desde cero, ¿no? Entonces yo creería que ahí sí cabe, ¿no? Hacer excepciones a la aplicación estricta de los precedentes o de una nueva legislación, ¿no? Recordemos que los jueces y juezas tienen la facultad de control difuso y de control de convencionalidad, ¿no? Y entonces, claro, sea que se emplee uno u otro, ¿no? Tiene que justificarse, tiene que darse razones que
permitan eludir el cumplimiento formal estricto de las exigencias legales, ¿no? No olviden que si estamos frente a procesos como el amparo, ¿no? Si se trata de un amparo, ¿no? Los fines de los procesos prevalecen por las formalidades procesales, ¿no? Entonces, esos son elementos que juezas y jueces tienen, ¿no? Para evaluar y para finalmente brindar una tutela efectiva, que es lo que realmente importa en última instancia, ¿no? Más allá de todo lo que podamos conversar o discutir sobre diseños, procesos, comparaciones, ¿no? Y la última parte del comentario con respecto a lo de la pandemia, ¿no? Yo entiendo que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? Ha sido un esfuerzo muy gigantesco el que todo se tenga que digitalizar prácticamente de un momento a otro, ¿no? Y claro, estamos en una fase de transición en la cual la adaptación, la adecuación a este nuevo entorno y a la aplicación de las nuevas herramientas que van surgiendo, que se van implementando, no va a ser sencilla, ¿no? Y eso también implica una responsabilidad del Poder Judicial como institución de brindar capacitaciones a quienes estamos en el ámbito del litigio para conocer esas herramientas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, capacitar al propio personal del Poder Judicial, sea jueces, juezas o personal de apoyo a la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, yo creo que es rescatable, ¿no? Y meritorio lo que el Poder Judicial está haciendo en términos de esfuerzo a nivel institucional, más allá de lo que en buena hora puede verse en un caso, o dos casos, o tres casos concretos, ¿no? Que bueno, como todo proceso, ¿no? No todo va a ser perfecto, ¿no? Habrá algunas cosas muy extraordinarias y habrá otras que quizás lamentablemente van a dejar muchas cosas que desear, ¿no? Pero en términos institucionales creo que el saldo hasta el momento, por ahora, es positivo, ¿no? Al menos yo lo veo así, ¿no? Claro, particularmente, claro, cada caso, cada situación, cada litigante que está viendo que su caso no avanza, dirá que no, ¿no? Pero de lo que se tenía antes al nivel de digitalización que se tiene ahora, hay un salto cualitativo, ¿no? No solo cuantitativo. Y lo importante sería que ese proceso no se detenga, ¿no? Sino que se vaya perfeccionando en el camino, ¿no? Bajo la lógica del principio de progresividad. Eso es lo que yo podría comentarle, doctor Riveros, y le agradezco bastante la pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor, una última pregunta. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde establece que los trabajadores que ganen menos de 1.376 soles pueden recurrir a la vía de amparo? Ese caso no lo conozco, no lo he leído, pero la verdad que me voy a tener que disculpar con la persona que ha planteado la pregunta, porque no he leído el caso, así que sería muy imprudente de mi parte pronunciarme o dar un comentario sobre el mismo. Muchas gracias, señor doctor Juan Carlos Díaz Colchado, por las respuestas. Acto seguido, invitamos al señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Juan Carlos Díaz Colchado en agradecimiento de su ponencia tutela constitucional del derecho al trabajo mediante el proceso de amparo a los señores magistrados. Muchas gracias, doctora Marisol. Bueno, solamente me quedan palabras de agradecimiento al doctor Juan Carlos Díaz Colchado. Nos ha hecho reflexionar temas muy importantes vinculados al amparo y a través de él el acceso a los derechos laborales. Nos ha hecho referencia con respecto a la constitucionalización de estos derechos laborales y del ámbito sustantivo. Nos ha hablado de la relación laboral, entre otros temas, el carácter tuitivo, la necesidad de carácter tuitivo de esta relación laboral, la irrenunciabilidad, la igualdad de oportunidades, el carácter asimétrico que hay en relación con relación a la relación laboral, valga la redundancia, la interpretación laboral y otros temas, la libertad de trabajo, y otros temas que, como por ejemplo, la reflexión también que hace que a la fecha el proceso de amparo no se adecua a los cánones de oralidad en cuanto a su gestión en el proceso. Yo imagino en algún momento el proceso de amparo llevándose de repente bajo principios de oralidad casi parecidos al nuevo proceso penal, y la tutela urgente que a través del amparo pues, se puede acceder a los derechos laborales.
aunque también nos ha hecho la reflexión que ya tanto el proceso ordinario como el abreviado también son incluso igualmente satisfactorios, incluso más intuitivos, entre otros conocimientos y reflexiones que el día de hoy nos ha hecho presente y nos ha hecho reflexionar el señor ponente. En todo caso, doctor, solo me quedan palabras, como le decía, de agradecimiento, doctor Díaz. El certificado se le va a hacer llegar, doctor, vía virtual. Agradecemos su presencia y esperamos en otro momento tenerlo aquí en esta corte para seguir contando con sus conocimientos y sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, señores doctores, señor doctor Juan Carlos Díaz Colchado, señor doctor César Riveros. Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Activamos la cámara, por favor, para la foto. Muchísimas gracias, señores doctores. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora, y gracias por la participación del ponente. Excelente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.